Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Sin Rodeos, otro martes más estamos aquí con Vicente. Vicente es franciscano seglar. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Bien, buenas noches, Paloma. Muchísimas gracias. Bueno, Vicente es un experto en San Francisco, lo siento, sé que no te gusta que lo diga. No, pero bueno, es que lo he vivido, o sea, entonces no puedo callármelo, por eso estás aquí con nosotros en Sin Rodeos. Te van a ver muchas almas. Hace nada estábamos celebrando, ¿verdad? El día 4 de octubre la festividad de San Francisco. Bueno, Vicente ya es uno de los peregrinos también que ha venido con nosotros ya varias veces y espero que vengas a la 7ª peregrinación, que es del 20 al 29 de marzo. Aprovecho ya para decirlo. Ojalá, Paloma, ojalá. Porque es que de verdad es súper importante, porque tú nos cuentas cosas de Asís que, vamos a ver, llevamos guías magníficos, tú lo sabes, ¿verdad? A Madalena, que le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, desde España, pero tú cuentas cosas y anécdotas que nadie sabe, ¿no? Bueno, Y sí. que a mí me encanta escuchar, siempre que vamos de peregrinación, pues es que es un lujo, o sea, y es que luego todo el mundo lo dice. Oh, pero este No. hombre, ¿cuánto sabe? Bueno, ¿cómo conoces tú a San Francisco? A ver. Bueno, pues Paloma, a Francisco lo conozco pues a través de un cómic, tenía yo 17 o 18 años, que era Una vida de San Francisco de Asís de José Luis Cortés. Pues nada, era una vida de San Francisco, tipo rebelde, hippie, y claro, con la edad que yo tenía, pues me gustó. Claro. Con el tiempo, pues vale, yo leí esa vida y ahí acabó. Pero unos años más tarde cae en mi mano un libro del padre Ignacio Larrañaga, un fraile capuchino sacerdote, que se llama El hermano de Asís. Y ahí sí que puedo decir que Francisco prendió en mi alma. Fíjate, O sea, qué bonito. es un libro que esta tarde lo estaba otra vez leyendo. Me encanta. Ese libro me lo recomendaste, me acuerdo. Me lo compré Sí. y la verdad es que hay que leerlo tranquilamente. Lo estoy leyendo, me gusta mucho y lo recomiendo. Sí. Yo desde luego lo he regalado a muchas personas, porque creo que es un libro que ha hecho mucho bien. Luego hay otro autor franciscano que es Eloy Leclerc, que también lo recomiendo. Hay que reconocer que ha influido mucho también en mi espiritualidad franciscana. Fíjate. Bueno, entonces, conoces con 17 años, conoces a Francisco. Sí, ¿Te más o gusta menos, sí. Francisco más que San Francisco? Sí. Le suelo llamar Francisco o Francesco, pero Bueno, San también. Francisco, Te da pero mi como nombre es Francisco o Francesco, es como yo le Francesco. llamo. Sí. Sí. Es verdad. Sí, porque También siempre el pobre de Asís, el pobrello, también lo digo es mucho. verdad, el pobrelo de Pero Asís. lo que menos utilizo es San Francisco, fíjate. ¿Por qué? Ya me he No lo dado sé. cuenta, sí. Sí. Curioso, sí. Curioso, sí. Eso, no sé, es como que le tratas muy de tú a tú, ¿no? Sí, de hecho, cuando en la última peregrinación, Sí, que os tengo que dar las gracias de haber vivido estas peregrinaciones con vosotros a San Giovanni y a Asís, pues cuando estábamos por la noche tomando algo por allí me decían, ¿a qué te recuerda esto? Y yo digo, no, justo donde estamos ahora me recuerda a Francisco jovencito, o sea, al sí, bullanguero que estaba por aquí con los amigos. sí, Para conocer a Francisco como santo, me tengo que ir a San Damián, al eremitorio de las cárceles, a la Porciúncula. Ahí es donde vivo de verdad el Francisco ya convertido. Pero mientras estábamos por Asís, yo me imaginaba a Francisco como rey de la juventud, que es como se le nombró, rey de la juventud de Asís. fíjate, Fíjate, qué casualidad. qué impresionante. Ahora estoy recordando que dentro de, pues también hace unos días celebrábamos la festividad de Beato Carlo Acutis Sí, y otro loco de Francisco, ¿verdad? sí. Y que quiso quedarse enterrado allí, o sea, que le De enterraron allí. hecho, Paloma, el día 4 me invitaron a dar una charla sobre San Francisco en Ujú. una parroquia de aquí que se llama Santa María de los Ángeles, Fíjate, y tuve que hacer un paréntesis y hablé de Carlo Acutis. anda, qué bueno, Sí, dije que qué estaba bien. enterrado allí y que en un radio de 500 metros estaba la casa de sus padres, que tienen allí una casita, Sí, la iglesia de San Esteban,
de la que se dice que tocaban las campanas solas cuando murió San Francisco, y luego está la iglesia del despojo al lado del obispado de entonces, que es donde está enterrado el beato Carlo Acutis. Entonces dije que la importancia de Asís, si ya era porque estaban allí los cuerpos de Clara y Francisco, pues ahora hay otro más que es el del beato Carlo Acutis. Lo dije, lo dije. Qué bueno, qué bonito. Sí, Es que la verdad es que la figura de Francisco a mí me apasiona. Y he de sí. reconocer que el estar delante de su tumba, pues es algo como, no sé, o sea, no te irías de ahí, ¿no? ¿Verdad? Que lo hemos Sí, hablado veces. efectivamente. Y a De mí hecho, ahí... Dime, no sé, Paloma, dime. no, o sea, fue algo que es lo que te pasó a ti con 16, pues a mí me pasó hace, por la anterior peregrinación, o sea, me robó el corazón, ¿no? Sí, sí, Francisco. sí. Pues mira, hay una anécdota muy buena, Sí, porque conforme se sale de la iglesita de la Porciúncula, justo al salir está la lápida de Pedro Catani, fíjate. que fue el que sucedió a Francisco cuando en 1221 renunció a ser ministro general. Ujú, Lo que pasa es que este hombre duró en el cargo 5 meses, murió. anda. Y sobre su tumba hubo tal cantidad de peregrinos y de milagros que Francisco le ordenó que no hiciera ni un milagro más. ¿En Por eso serio? no hay más milagros. Sí, sí, le ordenó a Pedro Catani que no hiciera más milagros, porque aquello era Fíjate, impresionante por lo visto, ¿eh? Sí, sí. qué Eso fuerte. está en la Porciúncula. Conforme sales hay una lápida pequeñita que pone Pedro Catani La y se porciúncula, conserva ahí. ¿qué es? Para que la gente lo sepa. La Porciúncula es la iglesita pequeña que pertenece a los benedictinos, no es franciscana. Es franciscana, pero la propiedad de los Ah, benedictinos, porque mira, Francisco no quería tener ninguna propiedad. fíjate. Entonces, todos los años se hace ahí como una ofrenda en Ujú, las que se juntan benedictinos y franciscanos y esto le dan una cestita con peces en señal de gratitud. qué bonito. Entonces, la iglesita era una iglesia tan pequeña que, como sabes, está a 5 kilómetros del Sí. Asís antiguo, Ujú, fuera de las murallas. ¿Por qué eligió Francisco esa iglesia para vivir y para ser la cuna de la orden? Pues porque ahí estaban los mendigos, los claro, pordioseros, la gente pobre. claro. Entonces, Por aquí además, quería estar. había algo muy bonito y es que esa iglesita de la Porciúncula ¿Mm? estaba dedicada a Santa María de los Ángeles. Y él hizo ahí su casa cuartel, como podemos decir. La cuna de la orden está ahí, en la Qué iglesia de bueno. la Porciúncula. Él ahí murió, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, todo aquello que vemos ahora, que es una iglesia, la segunda más grande después de San Pedro del Vaticano, Sí. eso era un bosque. Y ahí estaba Bosque, fíjate. lo que era la Porciúncula, que es una iglesita de 10 metros por 15, no es más. Sí, sí, es verdad. Y los frailes hacían ahí cabañas, que era donde vivían. Ujú, Lo que pasa que Pío V en el siglo XVI decidió pues, hacer ese lugar pues, con una dignidad mayor y ya mandó construir la gran basílica de Santa María de los Ángeles, que tardaron 110 años en construirla. madre mía, Y ahí 110 años. se conserva lo que es la porciúncula, Sí, la capilla del tránsito, y luego sí. pues hay alguna gruta donde vivía Francisco y la famosa Rosaleda, que es muy curiosa porque es la única en el mundo que no tiene espinas. Madre mía, Y es que hay una leyenda que dicen impresionante. que es que Francisco tuvo una fuerte tentación Sí, y como era pues se tiró al rosal para evitar la tentación. En ese momento, en señal de que había vencido la tentación, desaparecieron las espinas de la rosa. Es una vale. especie que se llama la rosa canina asisense, que solo está en la porciúncula. Se ve a través de un cristal porque si no los peregrinos se la llevarían. Sí, Hombre, ya ves, imagínate. sí, Qué sí. impresionante. Y además, en la porciúncula se gana la indulgencia plenaria, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Pues una vez estando Francisco en oración, se le apareció la Virgen, Jesús y una multitud de ángeles. Entonces le dijeron que pidiera un deseo. Y él les dijo que todo el que constrito y arrepentido confesase sus pecados, pues tuviese el perdón, o sea, la indulgencia plenaria. Entonces, la Virgen se lo dijo a Jesús y Jesús
le dijo, esto muy, muy fuerte lo que está pidiendo, ¿no? Pero igual que en las bodas de Caná, lo volvió a mirar y le dijo, te concedo lo que desees, pero ve a que te lo confirme mi vicario en la tierra, que entonces era Honorio III. En ese momento el Papa se encontraba en Perugia y fue Francisco junto con Fray Rufino, que era primo hermano de Santa Clara, Primo hermano. fueron a Perugia, sí, Rufino era primo hermano de Clara, sí, sí. Fueron a Perugia, entonces le propusieron al Papa esta indulgencia y el Papa le dijo que era muy grande lo que pedían, que por cuántos años quería esa indulgencia. Entonces Francisco le respondió, no quiero años, quiero almas. Qué Entonces el fuerte. Papa se puso en oración y el Espíritu le inspiró a que sí. Y le dijo, pero Francisco, tengo que darte una garantía, como un escrito en el que se dijera, y dijo, mira, garantía no hace falta, porque la garantía es la Virgen, el notario Jesús y los ángeles son los testigos. Toma ya. Desde entonces, Hala. desde el mediodía del día 1 y Sí. todo el día 2, se puede ganar la indulgencia, no solo en la Porciúncula, sino en todas las iglesias del mundo. Sin embargo, en Asís, si se confiesas tanto en la Porciúncula como en la Basílica de San Francisco, Sí. obtienes indulgencia plenaria todos los días del año. Qué maravilla. Qué bendición, ¿eh? O sea, darnos cuenta de lo importante que es ir a Asís eh, y estar en la cuna de los franciscanos, además, ¿verdad? Sí, Que, sí. que veníamos de San Giovanni Rotondo en la otra peregrinación y yo Sí, nunca había sí, sí. estado. Y es que es impresionante. O sea, a mí Asís, aparte de lo bonito que es ya, eh, porque es precioso, o sea, ya como histórico y como bonito, ¿no? Pero la Sí, carga espiritual que tiene Asís para mí es brutal. sí, sí, sí. ¿Qué más De sitios hecho, a ver? dime, Paloma, dime. ¿Qué más sitios? Es que me encanta lo de Asís, de verdad. A Bueno, ver, Francisco. pregunta, dime. A ver, que cuando vas a la tumba de San Francisco, o ¿Sí? bueno, de Francisco, em, tú nos contaste que bajas las escaleras y a la derecha, ¿quién está ahí? Bueno, conforme sales de la tumba de Francisco, Mm, pudiste ver que hay dos escaleras y en medio un muro. Y hay sí, una reja que pone Fray Jacobo de Settesoli. eso Y es. era una noble romana que favoreció mucho a la orden y Francisco le tenía un gran cariño. De hecho, cuando ella supo que Francisco estaba moribundo, fue a la Porciúncula, a la capilla del tránsito, entonces con una túnica para amortajarlo y unos dulces que le gustaban mucho a Francisco. Entonces, Fíjate. claro, los frailes le dijeron que no podía entrar ahí porque era clausura. Y Francisco dijo para Fray Jacoba, o sea, no le decían ni Sorella ni hermana, era Fray, como un Fray. No existe la clausura. Y dejó entrar a esta persona a ver cómo moría. Y lo Qué mortejaron fuerte. con un hábito que ya llevaba y está enterrada enfrente de él, justo Justo. enfrente de la tumba de Francisco. Sí, sí. A mí me pareció muy curioso eso, ¿verdad? Sí, Y a mí me que sorprende porque se sabe muy poco de esta persona totalmente y nada. fíjate, con tanto se habla de Clara y la Sí, intimidad que llegó a tener también con esta mujer. ¿Eh? con Sin Fray embargo, Jacob. con Clara huía él. O sea, la quería mucho, pero por no dar que hablar, no Claro. quería verse mucho con ella. Tan solo se dejó cuidar por Clara cuando ya estaba estigmatizado, entonces se dejó cuidar por ella. Qué historia la de Y Francisco y Clara. Es que es sí, apasionante. es sorprendente, sí, sí. Es, Ujú, aunque hoy estamos hablando de Francisco, pero otro día nos puedes hablar de Santa Clara o Clara, ujú, que ¿de acuerdo? también menuda vida, Muy bonita, sí, ¿verdad? sí. Sí, 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 Increíble. sí, desde luego. Otra. Iban de la mano, Francisco y Clara, vamos, así. Sí, 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 Clara y Francisco. Bueno, ¿qué Sí. más sitios? Que estamos haciendo una peregrinación por Asís. ¿O Pues qué es lo que más te llama o qué más, sí, qué más te llama la atención de la espiritualidad de Francisco o de su figura, ¿no? mira, de lo que es la espiritualidad de San Francisco me impresiona cómo supo reconciliar las criaturas con el Creador. Es decir, en una sociedad dividida de clases, en el que el clero tenía un poder enorme y en el que se hablaba mucho de caballería, de nobleza, él se dio cuenta que sin el amor transformador de Dios, todo era una utopía.
Sin embargo, si te dejabas transformar por Dios, era posible una vida comunitaria entre todos, una fraternidad universal, que es lo que logró Francisco. Eso es lo que me impresiona de su espiritualidad y de su persona. Cómo supo reconciliar a todas las personas y a todo el mundo. Cómo se entrevistó con el califa Ali Khalkamil. Increíble, sí. Y siglos después, Juan Pablo II, en el año 86, convoca a todos los líderes religiosos del mundo a una jornada de oración por la paz en Asís, fruto de aquel primer encuentro que tuvo lugar en 1220 con el sultán. Que fue muy curioso. Ahora, la paz. Sí, fue muy curioso porque él fue a Damieta, destino a Egipto, en la cruzada, y el sultán hizo un edicto en el que dijo que daría oro por cada cabeza de un cristiano que trajesen. Qué fuerte. Y Francisco se fue a tierras musulmanas con unos compañeros y los apresaron. Y efectivamente él dijo que quería una entrevista con el califa. A lo que le preguntó: ¿por qué los cristianos habláis de Dios y hacéis la guerra? A lo que Francisco contestó: porque el amor no es amado. Entonces el sultán quedó sorprendido por la dulzura, la ternura y la sensibilidad de este hombre y lo invitó unos días a su casa. Estuvieron hablando y dio un salvoconducto en el que dijo que a todos los franciscanos que fuesen por allí se les permitiese el libre acceso por toda Tierra Santa. Desde entonces, los franciscanos son custodios de los santos lugares. O sea, fue precioso. Y en el 2019, el Papa Francisco, en la tumba de San Francisco, sí. Eso lo hemos visto todos, promulgó la encíclica de Fratelli Tutti y al día siguiente beatificó a Carlo Acutis. O sea, todo fruto de aquel encuentro con el sultán. ¿Te das cuenta? O sea, parece como si el diálogo interreligioso hubiese surgido en el 1220. Pues sí, así es. Sí. Totalmente. Qué importante es todo lo que, o sea, todo lo que hay alrededor de Francisco, si te das cuenta. Sí, es que a veces tomamos a Francisco como el rey de la juventud, como el patrón de los ecologistas, pero sin meternos en lo que es su espiritualidad. Es verdad. O sea, Francisco sin Dios era un loco. Claro, pero totalmente. Claro, era un loco. O sea, era un loco. Claro. Llamar hermano a una hormiga, llamarla hermana, pero esa fuerza transformadora de Dios le hace que fuera un revolucionario, pero del espíritu. Claro, justo, así es. Y ahí detrás tienes el nacimiento, ¿verdad? Pues sí, lo tengo todo el año, Paloma. Aquí Qué tengo bonito. un pequeño grecho en el que están San José, que no puede faltar, Hombre, San Francisco y la Virgen. qué bonito. Ahí lo tengo. Hay y arriba historia. tengo un pequeño cuadro que es el abrazo de Francisco con el Cristo de San Damián. Cuando el Cristo le dice... Justo. Dime. San Damián, ¿qué pasó delante de ese crucifijo? Pues mira, para mí San Damián es uno de los lugares más importantes que hay, porque rebosa toda la sencillez del franciscanismo que podamos imaginar. Él, después de su enfermedad y de volver de Spoleto, donde el Señor le dijo: vuelve a tu casa, pues iba a rezar por todas, fuera de Asís, fuera de las murallas, y había una iglesia semiderruida que era la ermita de San Damián. Y una vez estando en oración, el Cristo de San Damián, que todos lo conocemos, le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves amenaza ruinas. Fíjate. Y él empezó a reparar la iglesia sin pensar que lo que le estaba diciendo Jesús, que reparase la iglesia en toda su profundidad, pero no solo el clero, sino también nosotros. Y es lo que hizo Francisco. Por eso ese cuadro de Francisco abrazado a Jesús. Pero San Damián es uno de los, para mí, de los más bonitos por la sencillez que refleja. Es algo, ¿tú lo viste? Sí, que es una bendición, sí. Sí, San Damián es impresionante. Es que todos los lugares que hemos recorrido de Asís, sí. es que es impresionante.
sea, Sí, y otro por ejemplo, que yo las cuevitas esas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se, ahí que quería llegar, el eremitorio de las cárceles. eso, el eremitorio, ¿no? Sí, Justo. sí. Que si os dais cuenta, eso es como un trocito de cielo allí en la tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que la porciúncula está abajo en el valle, en la ladera está Asís y luego subiendo está el eremitorio de las cárceles, que es donde los frailes pues iban a orar. Como Sí, eran mendicantes, pues tenían tiempos de oración y tiempos de ir a predicar el evangelio. Entonces Francisco, antes o después de venir de rezar, pues los mandaba allí. Antes de venir de predicar, los mandaba allí y era muy curioso porque él nunca utiliza la palabra padre, él utilizaba la palabra madre, porque la es palabra padre le verdad. recordaba a su padre, que Fíjate, tanto daño le había hecho, ¿no? Entonces, ya. cuando iba al eremitorio, Francisco, si mandaba a 10 hermanos, decía, 5 se van a dedicar a la acción, a cuidar de los otros, y los otros 5 que se van a dedicar a rezar no pueden distraerse en nada. Entonces, los que no están rezando tienen que tratar a los otros como si fueran madres, para que no les falte nada. Qué Sí, sí, lo fuerte. decía, sí. Y Sí, sí. luego cambiaban. Los que estaban en oración actuaban como madres y los otros como hijos. Pero el eremitorio es, pues ya lo vimos, Sí, muchísimas pues cuevas y surgió ahí un santuario precioso, ¿eh? Pero que a mí me encanta. O sea, ir a las cárceles uf, es un sitio muy especial. ¿Te impresiona. acuerdas la Sí, puertecita esa, por la puerta estrecha, ¿no? sí, 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 sí. Que Ujú. para pasar por esa puerta, vaya tela. Sí, Te sí, sí. recuerda pues al camino, pues eso, a la puerta estrecha para llegar al cielo, no la ancha. Justo. Y ahí aparece una encina que se dice que es en la que Francisco habla a los pájaros, que hay cuadros pintados como San Francisco predicando a los pájaros. Pues se dice que fue el escenario en esa encina que hay ahí. Qué Bueno, impresionante. sí, Paloma. El Belén, yo quiero que nos cuentes lo de por qué la tradición del Belén viene Sí. de Francisco, ¿no? Bueno, pues Francisco, 3 años antes de su muerte, eh, estando en Grecho, en el que había un noble, que como él dice, si era noble de sangre, más noble era de espíritu, que se llamaba Juan Belita, pues este hombre les cedió una cueva a los franciscanos, a lo que Francisco dijo que deseaba celebrar, o sea, no hacer un teatro, sino ver la invalidez, la pobreza, la humildad y la sencillez que Dios hizo al nacer en una cueva. O sea, ese abajamiento de un Dios que se hace hombre. Entonces, este hombre, Juan Belita, dispuso todo como Francisco le había indicado e invitaron a toda la gente, no de este pueblo, sino de toda la comarca, a la celebración de la Nochebuena. El sacerdote celebró la misa y él concelebró como diácono y fue el que hizo la homilía. Entonces hizo una homilía no de muchas palabras, pero sí hablando de dulzura, de niño Dios, y se relamía como saboreando esas palabras, ¿no? Y aunque no estuvo allí Jesús, sí que decían que parecía que Francisco estaba viendo a Jesús en el pesebre. Cuentan testigos que desde muy lejos se veía toda la gruta iluminada como si la estrella de Belén se hubiese posado encima de ella, debido a la cantidad de gente que había allí con teas, con antorchas, y Madre así mía, fue la recreación del primer nacimiento. fíjate. Gracias a eso, pues se fue extendiendo la tradición por todo el mundo. Pero, repito, no quiso hacer un teatro, Ya, sino ya. revivir y rememorar lo que pasó en la gruta de Belén. De ahí la De, tradición del belenismo, sí. de hecho, en Asís, o sea, todas las Nochebuenas, ¿no? Hay un ¿Sí? Belén viviente, ¿verdad? Yo tuve la suerte un año de ir en Navidad a Asís. Hombre, pues No en eso debe ser una Nochebuena, pero, maravilla. pero en Navidad. Entonces, yo para ir así recomiendo en invierno y en Navidad. ¿Por qué? Porque hay menos ¿Ves? peregrinos y luego Claro. está todo Asís lleno de belenes. Qué Unos más bonito. pequeños a tamaño natural y en la porciúncula en Santa María de los Ángeles hay una galería Sí, llena toda de belenes de todo el mundo. qué maravilla. O sea, tiene un color especial. Asís en Navidad os lo podéis imaginar. Sí. Jo, pues a ver si pudiéramos ir así en Ojalá. Navidad. Dios quiera. Sí, Sería sí. maravilloso.
Oye, qué maravilla, no sé, tenemos ya poco tiempo, pero Pues si ¿quieres queréis contarnos alguna cosa más? sí, de lo más importante, que fue Venga, cuando Francisco se hizo igual a Cristo, se le llama el Alter Christus, y es cuéntanos, cuando recibió los estigmas en el Monte Alberna. eso es. Y es porque él hizo una cuaresma en honor a San Miguel Ujú. y él deseó, se lo pidió a Jesús, sentir en la medida que una pobre criatura pudiese sentir el dolor y el amor que Jesús sufrió en la cruz. O sea, él quería eso, a ver en qué manera yo puedo sentir lo que Jesús sintió en la cruz, de amor y dolor. Entonces se le apareció un serafín con 5 alas y le imprimió los estigmas los cuales llevó los 2 últimos años de su vida. Fíjate, Eso fue como el Padre importantísimo. Pío, De eso, sí, lo que pasa es que el Padre Pío es el primer sacerdote, eso Francisco es, era diácono. claro, Y los 2 últimos años pues llevó los estigmas de Jesús. Y fue cuando se instaló en San Damián con Clara, se dejó cuidar por ella, todo lo que no había hecho antes, y compuso allí el Cántico de las Criaturas, en San Damián. tan bonito, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, podríamos tirarnos aquí pues horas y horas hablando de Francisco, ¿verdad? Y de Sí, Paloma, Asís y sí. de todos los lugares que son impresionantes. Oye, pues Vicente, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, Paloma, por todo lo que habéis hecho, por todo lo que Bueno, estáis haciendo, por todo lo que hace haberme, Dios, sí, tú lo sabes. por haber disfrutado estas 2 peregrinaciones con vosotros en San Giovanni y en Asís. Bueno, y que puedas disfrutar la séptima, ¿no? También, ¿eh? Ojalá pueda, ojalá. Sí, Que sí, sí, sí. que sí, que te tienes que venir y os tienes que contar mil cosas, que Ojalá. la gente le encanta, de verdad. Sí. Sí, se Bueno, nota el amor que tienes por Francisco y sí, por no puedo Asís decir otra también. cosa. Sí. Bueno, Y además es pues que nada. lo transmites, o sea, es así. No lo sé. Yo Yo desde que fui transmito lo que así, llevo mira, adentro. No sé. ya ves cómo he venido, ¿no? Sí, 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 sí. Además, Sí, sí, pequeñita, sí. yo no quiero una cruz ahí, yo, No, bueno, no, no. Pero bueno. bueno, Vicente, oye, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? A vosotros y un abrazo para los 4, ¿eh? De verdad. A tu hijo lo Muchas conozco gracias. menos, pero a tu marido y a tu hija sí. ¿Sabes? Pero un abrazo para los 4, ¿vale? Muy bien. Paloma. Muchas Bueno, gracias por todo y por estar aquí con nosotros. Bueno, a queridos vosotros. amigos de Sin Rodeos, pues nada, ha sido impresionante este recorrido por Asís con Vicente, bueno, experto en San Francisco o en Francisco, Bueno. como le gusta a él que le llamen. Otro día, pues le haremos preguntas sobre Clara, que también conoce bastante. Bueno, os espero en otros Sin Rodeos. Hasta el martes que viene. Que Dios os bendiga. Gracias. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.